vamos a tener actividades que son teóricas, netamente, y luego también vamos a tener actividad práctica. Y ustedes van a formar grupos, en este caso van a formar grupos de 5 personas y les voy a dar 5 minutitos. ¿Quieren hacerlo por afinidad? ¿O prefieren que yo los divida? Por afinidad, por favor. Bien, listo, entonces tienen unos 5 minutitos para hacer su lista y la lista luego se la van a pasar a la delegada Navarro para que la consolide y luego me la pase, ¿de acuerdo? Tienen 5 minutos. Ya, 7 minutitos, no más. Disculpe, ¿habría alguna posibilidad que haya unos grupos al menos de 6? No, estamos hablando de grupos de 5. Yo sí de 5. De 5, ¿ya? Listo, gracias. Ahora, jóvenes, son grupos de 5, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener los grupos listos para ya distribuir las actividades que se vienen en la siguiente semana. Si tienen, por favor, ahí las delegadas, vean el tema de un WhatsApp de grupos, si ya tienen el grupo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Para qué? Ya lo pasaron me parece que por el chat. Pásenlo por el chat, ya el enlace, para que se puedan unir y sea mucho más fácil la comunicación. Ya, ahí está. Muy bien, ya lo pasó. Muy bien, Judy. Únanse, por favor. Cris, levantaste la mano. Y también Juan Carlos. Juan Carlos primero. Juan Carlos. ¿Alguna pregunta? No, profesora, me olvidé de bajar la mano en la votación. Ah, ya, listo. Buenas tardes, disculpe. Quiero saber si llamó lista porque he salido del trabajo. Sí, claro, ya pasamos lista hace rato. ¿Cuál es su apellido? Cris Reate, profesora. Ya, por esta vez, ¿ah? Porque ya la próxima pasamos una sola vez y no volvemos a pasar, ¿no? Ya, gracias. Hola, buenas tardes. Yo también llegué un poquito, estoy en el trabajo. A ver, no me digan, por favor, o sea, las excusas no van, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su apellido? Llegaron tarde. ¿Cuál es su apellido? Grandes, grandes. Grandes. Espera. Gracias. ¿Alguien más? Si se le da la oportunidad a sus dos compañeras. ¿Alguien más? Profesora, buenas tardes. Tú esta. Ya, listo. Formen sus grupos. Les queda poco Gracias. tiempo.
Bien, ya tenemos los grupos. ¿Listo? ¿Me comentan, por favor, la delegada? Se están formando, Miss. Se están formando. Mis, Entonces vamos a comenzar la teoría, ¿ya? Y luego vamos a hacer la distribución al final, ¿ya? Para no dilatar mucho el tiempo. Hola. No, estamos formando grupos de 5. Todos los grupos tienen que ser de 5. Por ahí si hay alguien de 4, por favor, ¿no? Para que sume uno más. Los grupos muy grandes ya no trabajan, tienen que ser grupos de 5 nomás. Estamos hablando de grupos de 5, por favor, ¿ya? Seguimos los grupos de 5, ¿de acuerdo? A ver. Me pasan luego la lista, ya con las delegadas coordinamos. Bien, vamos entonces a compartir la clase de hoy. Vamos a hablar sobre fisiología. Bueno, creo que no me he presentado, ¿no? Mi nombre es Galina Díaz Barrientos, ya lo tienen ustedes ahí también descrito como docente. Soy médico cirujano, tengo una maestría en salud pública, tengo otra maestría en salud ocupacional y egresada de un doctorado en educación también, ¿no? Entonces, estamos siempre apoyando a la universidad en lo que se requiera. Vamos a presentar ya el curso. Voy a compartir. Listo. ¿Se observa, jóvenes? ¿Sí? Sí, Miss. Ya está. Entonces, aquí vamos a ver sobre lo que es la fisiología humana, ¿no? Dentro de fisiología humana es importante que nosotros veamos cómo deriva esta palabra. Recuerden que es el funcionamiento normal. Cuando nosotros hablamos del funcionamiento, vamos a tener que el organismo tiene algunas características, ¿no? De compensación. Por ejemplo, si tenemos mucho calor, empezamos a transpirar, ¿no? Se pierde obviamente el calor a través de la piel y otros mecanismos. Entonces son mecanismos compensatorios. Cuando está dentro de los límites normales, ¿no? No hay problema. El detalle está cuando ya se sale de esos límites normales y ya se vuelve patológico, ¿no? Entonces, por eso tenemos que conocer la anatomía y la fisiología. La fisiología viene del griego physis, ¿no? Que es naturaleza, y logos, que es tratado, conocimiento, estudio. Entonces, estudia esas funciones de los seres multicelulares. O sea, estamos hablando de seres vivos. Es una de las ciencias más antiguas, desde que nosotros vemos cómo ha evolucionado, ¿no? El tema de la anatomía, ya con Galeno y con Vesalio, obviamente, que hizo una anatomía mucho más elaborada. Luego también vemos que se encargaron de buscar esa relación, ¿no? Y buscar dónde ocurría, pues, algún tipo de problema, ¿no? Ya relacionando esto al órgano, la estructura, no solamente con la función, sino con la patología cuando estaba comprometida. Entonces, la fisiología es la ciencia que estudia las funciones vitales de un organismo. También vamos a ver que estos procesos son muy importantes, que tienen que estar coordinados. Un ejemplo, ustedes cuando van a dormir, vamos a tener nosotros que estar con anulación de la luz, o sea, día y noche, ¿no? El ciclo sueño-vigilia tiene que ver con el día y la noche. Entonces, en la noche no va a haber ningún tipo de luz, no debería haber luz. Por eso es que el paciente a veces se demora en dormir, porque esos efectos que tienen que ver con la luz azul, ¿no? La luz del celular, la luz del televisor. Entonces, eso hace que no se estimule una glándula, que es la glándula pineal, y no salga, en este caso, la melatonina, ¿no? Entonces, si no sale la melatonina, el paciente no va a dormir. Entonces, si no duerme porque en el día y en la noche tenemos ciertas hormonas que suben y que bajan, en la noche, por ejemplo, en los niños favorece la hormona de crecimiento, en el adulto vamos a tener nosotros que
y en general en todos, ¿no? El cortisol tiene picos en la mañana, tiene picos en la noche o tarde-noche. Entonces, si esto se rompe, van a haber mecanismos compensatorios, ¿no? Por eso acá nos habla que es un proceso coordinado de diferentes sistemas. Si nosotros alteramos una estructura, un sistema, entonces van a haber mecanismos que van a compensar. Entonces, tiene que ver con este medio en el que vive, el medio cómo es que va a reaccionar en el ser vivo, ¿no? La homeostasis tiene que ver justamente con el mantenimiento de estas características, tanto físicas como químicas, del medio interno. Entonces, ya el concepto de fisiología va a estudiar las funciones de los seres vivos, pero también, no solamente las funciones, sino la regulación misma y también la homeostasis y cómo es que el organismo se va a adaptar. Cuando hacemos actividad física, obviamente hay más demanda de flujo sanguíneo a través del músculo y eso genera de que exista mayor demanda de oxígeno, flujo, incluso también, ¿no? Vamos a tener nosotros calorías y vamos a ver que la frecuencia cardíaca se va a incrementar, ¿no? Aquí estamos viendo los niveles de organización de los seres vivos. ¿Cómo estamos organizados, no? Ustedes saben que vamos a tener la unidad funcional, estructural, donde vamos a ver que se van a realizar procesos importantes, tiene que ver con la célula. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de células, ¿no? Y en este caso, dependiendo de dónde se encuentren, dónde se ubiquen, van a tener también una función que va a ser distinta, ¿no? Estas células se juntan, se suman y van a formar los famosos tejidos, ¿no? Y estos tejidos, a su vez, también pueden unirse, ¿no? Y pueden incluso ya formar lo que son los famosos órganos, ¿no? Los órganos se pueden juntar, ¿no? Y vamos a ver ya sistemas incluso, ¿no? Y esta unión tiene que ver también con el tema del organismo, cómo funciona el organismo. Cuando hablamos del organismo, es el medio interno, la homeostasis, ¿no? Son todas las estructuras que nosotros vamos a tener. Y es decir, aquí vamos a ver cómo existen cambios celulares, pueden haber modificaciones a nivel del tejido, ¿no? Alteraciones de los órganos, por ejemplo, de los sistemas, que van a traer, obviamente, connotación, y aquí vendría ya el individuo, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Miss, yo levanté. La clase no está siendo grabado. Sí, porque hay un tema con con la memoria. Ya tengo que vaciar toda la memoria de las clases anteriores, tengo que borrarlas, y eso va a demorar un poquito. Entonces, presten atención, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, esto es lo que nosotros vemos como el tema del organismo, aparatos y sistemas, ¿no? El órgano, estamos yendo de lo grande aquí, ¿no? Todo el organismo hacia lo más pequeño, ¿no? Que era lo celular y lo químico, bioquímico, ¿de acuerdo? Entonces, es lo mismo que hemos estado mencionando, cómo estamos compuestos. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a ver como distribución de líquidos, vamos a tener un líquido que va a estar en el extracelular, un líquido que va a estar en el intracelular, ¿no? Entonces, hablamos ya de características, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del intersticio, quiere decir que va a estar obviamente en ese medio donde puede formar edemas, por ejemplo, ¿no? El líquido extracelular, el líquido, en este caso, que está dentro del vaso, ¿no? Va a salir y va a estar en el lugar intersticial. Entonces, la distribución de líquidos es muy importante, lo vamos a entender ahora, pero es interesante cuando nosotros vemos también esos tipos de células, ¿no? ¿Qué tipo de células conocen ustedes, jóvenes? ¿Qué tipo de células conocen? Aquellas que les han enseñado, ¿no? Aquellas que tienen núcleo, aquellas que no tienen núcleo. Cuando hablamos de los seres vivos, vamos a tener a las células eucariotas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de estas células eucariotas y las células procariotas. Acá no tenemos núcleos, ¿no? Acá sí vamos a ver nosotros la importancia justamente del núcleo, porque el núcleo tiene el ADN. Ahora, recuerden que la célula es como si fuera un organismo, un ser vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener elementos que justamente tienen que ver con la formación de proteínas, que tienen que ver con la formación de ATP, que tienen que ver también con un sistema como que digestivo, ¿no? Entonces, todo ello involucra los organelas que vamos a tener dentro de la célula. Entonces, ya tenemos que definir que la unidad estructural y funcional de cada ser vivo
es esta famosa célula, que son diferentes. En el cerebro, ¿cómo se llaman las células, chicos? A ver, ¿cómo se llaman las células? La neurona. Bien, la neurona. ¿Algo más? ¿Solamente hay neuronas? ¿Solamente hay neuronas? No, ¿verdad? Ustedes han escuchado, a ver, Rodríguez, nuestra subdelegada. Subdelegada, Sí, ¿has escuchado de las células gliares? las células biliares. Gliares. A ver, ¿alguno de ustedes, No, neuroglías? no, No solamente no. tenemos neuronas en el cerebro, sino tenemos también células que van a darle soporte. Perdón, ¿te escuché? Son las que nos brindan soporte. Claro, ¿no? Soporte, nutrición, tiene que ver con las defensas, ¿no? Irrigación. Recuerden que las células antes se pensaba que se morían y ya estaba, ¿no? Que iban a morirse. Nacías con un determinado número y se morían. No es así, ¿no? Vamos a tener nosotros neurogénesis, que quiere decir la formación de nuevas neuronas. Vamos a tener nosotros plasticidad neuronal, que son la formación de nuevas conexiones nerviosas. Entonces, eso es importante porque eso se produce también cuando ustedes van aprendiendo. Hay células, en este caso las neuronas, que necesitan oxígeno, necesitan sangre, necesitan soporte, ¿no? Necesitan nutrición para justamente generar ese aprendizaje. Y eso también se favorece con el dormir, ¿no? Porque tenemos un sueño que es el sueño no REM, el sueño REM, y dentro del sueño no REM, ese sueño más profundo, hay uno superficial y otro profundo. Y eso tiene que durar 90 minutos, ¿no? Y esto es cíclico. Entonces tiene que repetirse como 5 veces al día. Y durante la noche vamos a tener también que hay una poda sináptica a nivel del cerebro, es una limpieza. Por eso es que nosotros a veces vemos que las personas que no duermen ya se están asociando a enfermedades tipo Alzheimer. ¿Por qué? Porque si no duermen, no se mueven las proteínas, se acumulan, se quedan ahí, y eso está asociado obviamente también al Alzheimer, ¿no? No solamente el Alzheimer, también se habla del Parkinson y otras enfermedades, ¿no? El envejecimiento también. Bueno, entonces ya hemos aprendido que no solamente tenemos un tipo de células, sino vamos a encontrar diferentes tipos de células en el cerebro. Incluso si hablamos de la neurona, hay diferentes tipos de neuronas, ¿de acuerdo? La corteza tiene capas y esas capas van a ser 6 capas. Entonces ahí vamos a tener células diferenciadas también. Bueno, cuando hablamos ya del tema de cada una de estas células tiene una función, ¿no? Importante, y vamos a encontrar también un nivel bioquímico de las células cuando hablamos nosotros de la conformación, ¿no? Sustancias inorgánicas. Hay una gran cantidad de agua. Tenemos también sales inorgánicas, ¿no? Hablamos de sodio, potasio, hidrógeno. Recuerden que si hablamos de una neurona, por ejemplo, dentro de la neurona vamos a tener canales iónicos que tienen que ver con los iones, ¿no? Y hablamos también de esa comunicación que va a haber entre neurona y neurona y cómo se da el impulso nervioso. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero es importante entenderlo desde ahora, ¿no? Aniones, cationes, tenemos proteínas, tenemos lípidos, fosfolípidos, colesterol, hidratos de carbono, ¿no? Entonces vamos a encontrar también dentro de esto partes, ¿no? Hablamos de las células. Recuerden ustedes que vamos a tener una membrana plasmática, que es lo que cura el plasma. Tenemos un citoplasma o citosol, y ahí vamos a encontrar los organelos también, y el núcleo, que obviamente tiene la carga genética, en este caso el ADN, ¿no? Bueno, y esto es parte de lo que es la membrana. Ustedes ven la membrana celular y se habla de una capa bicapa, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar algunos elementos que van a atravesar las capas. Miren, ¿cómo se llaman estos elementos o estructura, chicos? La dermis. No, estamos hablando, ¿no? De la capa, ojo, estamos hablando de la capa de la célula, ¿ya? A ver, aquí. Esta es la célula, todavía no estamos hablando de un tejido, ni de un órgano que es la piel, ¿de acuerdo? Estamos aquí. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No? Y la célula, ya lo habíamos mencionado, era esto, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de células, entonces lo que estamos visualizando ya en esta célula es
justamente la membrana de la célula, que vendría a ser esto, ¿no? ¿De acuerdo? La membrana de la célula, ¿sí? Acá tenemos al citoplasma y tenemos al núcleo. ¿Se entendió, chicos? Sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos esto, lo que estamos visualizando es la membrana, que se está La viendo membrana. mucho más grande, ¿no? Y estas van a ser proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver, ustedes van a ver pliegues, ¿no? Van a ver poros. Estos poros que van a ser atravesados van a ser poros integrales, ¿no? Entonces, estos poros, ¿no? Según el tipo de, en este caso, de célula, va a tener requerimientos y va a permitir que algunos pasen fácilmente, libremente, sin uso de energía ni nada, ¿no? La ósmosis es también una característica que tiene la célula de atraer o introducir dentro de su estructura elementos que los requieran, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos que tiene una capa hidrófila, ¿no? Tiene también lípidos, la capa lipídica, ¿no? En este caso, hidrófoba, lipídica, porque obviamente tiene que ver con el tema del agua, en contra del agua. Tenemos también, ¿no? En este caso, la consistencia, proteínas, un 55%, fosfolípidos, colesterol, lípidos, hidratos de carbono, que van a estar obviamente en esta membrana. Y nos permite separar lo que es el medio externo del interno, ¿no? Limitando el pasaje de algunas estructuras, de algunas sustancias, ¿no? Lo vamos a ir viendo luego. Entonces, esto es la membrana, ¿no? Y lo que ustedes están viendo es importante porque nosotros vamos a ver que existen algunas proteínas que van a ser integrales. Hay regiones hidrofílicas, hidrofóbicas, ¿no? Entonces, eso también es importante para la, en este caso, para evitar y la regulación, obviamente, de la membrana, ¿no? Acá tenemos otra imagen donde estamos viendo el colesterol, ¿no? Estamos viendo también si es permeable o no es permeable, los carbohidratos, las glucoproteínas, eso es el extracelular, eso sería el intracelular, acá tenemos el citoplasma, ¿no? Y vamos a ver también, bueno, el colesterol y las proteínas, ¿no? En este caso, que van a ser las integrales, las que van a atravesar totalmente. Acá hay otra imagen de la misma membrana, ¿no? Y estamos viendo cómo tenemos estas proteínas, ¿no? Que van a permitir, en este caso, que pasen, que son las integrales, que pasen las estructuras. Por ejemplo, ese poro es pequeño, permite que pase el agua, ¿no? Se está demostrando acá. ¿Sí? Lo observan, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos dentro de lo que es esa membrana, ¿no? La proteína periférica también, que de repente no es la que va a atravesar, sino va a ser periférica, no atraviesa y no permite que exista ese pasaje en este caso, ¿no? Pero ya estamos viendo también los fosfolípidos que tienen una cabeza hidrófila y otra que es hidrófoba, ¿no? Entonces, aquí tenemos las glucoproteínas, ¿no? Y vamos a tener las proteínas y los carbohidratos, ¿no? Que forman las glucoproteínas. Entonces, los hidratos de carbono que hemos mencionado se van a presentar en dos formas. En forma de glucoproteínas y en forma de glucolípidos. Cuando hablamos de glucoproteínas, estamos hablando de los hidratos de carbono unidos, en este caso, a las proteínas. Y cuando hablamos, de glucolípidos, estamos hablando de los hidratos de carbono unidos a los lípidos. ¿De acuerdo? Siempre eso es pregunta examen también. Bueno, otra de las cosas que vemos aquí es el citoplasma, ¿no? El núcleo, esa era la membrana que ya le hemos revisado. Entonces, el citoplasma es importante, ¿no? Porque vamos a tener nosotros aquí elementos que van a participar directamente en la regulación. Los famosos organelas, ¿no? Esos organelas que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el retículo endoplásmico, ¿no? Y el retículo endoplásmico que ustedes están viendo es una red. Ustedes ven que están conectaditas, ¿no? Interconectadas. Son como tubitos que van a estar aplastados, aplanados ahí, ¿no? Y estos tienen que ver con la síntesis de proteínas. Pero también metabolizan lo que es los lípidos y también algunos tipos de colesteroles, esteroides, ¿no? Y también los transportan, ¿no? Eso es el retículo endoplásmico. Entonces, vamos a ver que tenemos algunos que tienen ribosomas, otros que no tienen ribosomas, ¿no? Y aquí vamos a ver el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Y esto es muy importante porque hemos hablado de estas estructuras que están aplanadas,
que van a estar unidas, tienen ribosomas, ¿no? Y además también almacenan y segregan proteínas, ¿no? Eso también es importante porque sintetizan proteínas. El retículo endoplásmico liso, ¿no? Se comunica con el endoplásmico rugoso, hay una comunicación ahí importante, y además se encarga de producir, segrega también, transporta grasas y sustancias lipídicas, ¿no? Estamos hablando ya también de las proteínas del retículo rugoso que se van a unir. Entonces, los fosfolípidos y también el colesterol. Ya cuando hablamos de ribosomas, ¿no? Y ya ustedes saben, ¿qué hacen los ribosomas? ¿Qué hacen los ribosomas, chicos? Son portadores del ARN ribosómico, ¿ya? Eso es importantísimo. Las mitocondrias, ustedes ya saben el ciclo de Krebs, ¿no? Ustedes ya han evaluado que tiene, para todas las funciones metabólicas necesitamos energía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las mitocondrias van a ser importantes porque justamente se encargan de sintetizar el ATP, ¿no? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y es como los pulmoncitos también de la célula, ¿no? Los lisosomas, ¿no? Los lisosomas que los estamos viendo aquí, esos lisosomas, ¿no? Vamos a ver algunos lisosomas primarios, entonces el aparato de Golgi, pero tenemos los lisosomas, también aquellos que van a salir, ya estamos hablando de los lisosomas, en este caso secundarios, forman parte de ese retículo endoplásmico, ¿no? Y vamos a ver que van a estar asociados, empaquetados también por el aparato de Golgi. Son importantes porque van a, en este caso, ayudar, ¿no? En la autofagia, ¿no? Que se va a producir, y además ayuda en el tema de la digestión. Este es el aparato de Golgi que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con la ayuda de las células eucariotas, ¿no? Es importante eso. Los centriolos, ¿no? Ustedes lo ven como estructuras, y ahí se ven, ¿no? Alargadas, cilíndricas, y tienen que ver con la división celular. Las vacuolas, básicamente en las plantas, ¿no? Y acá tenemos el núcleo, ¿no? Importante porque habíamos dicho que se encuentra en el núcleo, chicos, el ADN, ¿no? La carga genética. Entonces, eso es muy importante que vamos a encontrar justamente dentro de lo que es el núcleo. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es un repasito nada más de lo que ustedes ya han hecho en biología. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a pasar al tema del balance hídrico. ¿Ustedes creen que el organismo produzca agua? ¿Alguno me puede responder? ¿El organismo produce agua, chicos? ¿Qué dicen? Sí, Miss. ¿Cómo se llama esa agua? Agua metabólica. ¿Verdad? Ya, estamos hablando del agua endógena que se forma, ¿no? Y más o menos eso va a variar entre 300 a 400 mililitros. Y para hacer un balance hídrico, tengo que conocer cuánto de agua, ¿no? Ha ingresado a mi organismo y cuánta agua ha salido. Entonces tengo que proyectarme, ¿no? Si una persona corre o tiene fiebre, habrá más pérdidas por la sudoración o la evaporación, ¿no? Recuerden que hay un líquido intracelular, que este va a representar el 40% más o menos del peso corporal, y tenemos un líquido extracelular que veíamos hace un momento, y ese líquido extracelular corresponde al 20%. ¿Cómo se va a dividir? Se divide también en líquido en el intersticio y líquido en el vaso sanguíneo, ¿no? De acuerdo en el plasma. ¿Sí? Ese 20% entonces hablamos de un líquido extracelular. ¿Y el intracelular cuánto es, chicos? El 40% del peso corporal. Recuerden que el 60% del peso corporal es agua, ¿ya? Más o menos en promedio, ¿no? Los adultos serán menos agua, los niñitos tendrán más agua. El agua es vida. Entonces, el balance hídrico, cuando la cantidad de agua que entra al cuerpo es equivalente a la que sale o se pierde, entonces vamos a ver nosotros el balance, si es positivo o es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos ya
que el 60% del peso corporal del adulto va a estar dividido, como les dije, en el intracelular, que es un 40% del peso corporal total, ¿no? Y el extracelular es el 20% del peso corporal total, ¿sí? Entonces, esta imagen es para que ustedes vean la distribución. Miren, el niñito está más celestito, ¿no? Es más agua. El adulto mayor es menos agüita. Entonces, cualquier cambio en estos extremos de la vida que son vulnerables, cualquier cambio, ¿no? Pérdida de líquidos, vómitos, diarrea en el niñito lo descompensa, porque es más agua. Y en el adulto, cualquier pérdida también de agua, ya sea por deposiciones, por falta de consumo, por diarrea, también lo va a descompensar rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre llévense este mensaje de que el 60% va a estar dividido en el líquido extracelular, que es el 20%, el líquido intracelular, que es el 40%, y cómo está dividido ese líquido extracelular en el intersticio y el intravascular, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fácil, ¿no? Cuando hablamos de la circulación, ¿no? Y que la sangre lleva una cantidad importante, en este caso estamos hablando del intravascular, el 5%, vamos a ver que siempre hay un sistema que es el sistema linfático. Lo ven acá, ¿no? ¿De acuerdo? Ese sistema linfático es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué hace el sistema linfático? ¿Qué hace el sistema linfático, chicos? ¿Qué es el sistema linfático? Miren, para que se entienda, ¿ya? Ustedes van a ver aquí una comunicación. En la salida de la sangre, ¿no? La estamos viendo por acá, sale, ¿no? Y llega hacia los vasitos más pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, la arteria va a tener mayor presión que la vena siempre va a tener menor presión, y hay una comunicación siempre. Entonces, en esa comunicación, ¿no? Vamos a tener que, por la fuerza, obviamente por el tema de presiones, va a haber un filtrado. ¿Qué se va a filtrar? Va a salirse un poquito de líquido. Ese líquido que sale se va al intersticio, pero ese líquido no se queda en el intersticio. Si se queda en el intersticio, ¿qué pasa? Forman los edemas. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto es cuando ustedes de repente se van de viaje, ¿no? 8, 10, 12 horas, 18 horas en un bus, están sentados y no se mueven. ¿Qué pasa si no se mueve? Los músculos siempre, la contracción muscular ayuda al retorno venoso y ayuda también a que se pueda reabsorber este líquido que está en el intersticio. Por eso es que cuando alguien va de viaje y obviamente no ha caminado, no se ha parado, va a tener edemas. Una vez que camine, mejora el retorno venoso. Y lo que vemos nosotros es que se está filtrando de esta comunicación de los vasitos pequeños, ¿no? Sale líquido. Y ese líquido no se queda si no formamos edemas. Esos líquidos van a ser absorbidos o van a ser introducidos dentro del sistema linfático. Este sistema linfático, vamos a ver los capilares linfáticos, van a introducir todo lo que es el líquido que es extravasado y miren hacia dónde se va el sistema linfático. Obviamente los ganglios linfáticos y dónde llegan al sistema venoso. Drena en el sistema venoso y de esa forma también se recupera los volúmenes. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Otro ejemplo es este, ¿no? Vamos a ver que se va a filtrar la sangre. En este caso no es sangre, sino es plasma, porque no salen los glóbulos rojos, glóbulos blancos, sino sale, ¿no? En este caso líquido nada más, al intersticio, pero ese líquido va a ser capturado por el sistema linfático e introducido a la circulación a través del sistema venoso. Esa es una imagen para demostrar que siempre el sistema venoso está acompañado del sistema linfático. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, el peso del agua corporal, ¿ya? Es muy importante ver la edad. Ya saben, mientras menos edad, ¿qué cosa va a haber? Menos agua, ¿de acuerdo? Mientras más joven la persona, va a haber más agua, ¿de acuerdo? El sexo, vamos a tener que, obviamente, también va a depender, ¿no? Menor en el sexo femenino. Cuando hablamos de la obesidad, los obesos van a tener, ¿no? Menos agua, ¿de acuerdo? Entonces, mayor tejido adiposo, menos agua. Bueno, acá estamos viendo una tablita
Esta tablita nos habla de la composición del líquido intracelular, ¿no? Vamos a tener un líquido que está siendo parte de la región interna y otra que va a estar fuera. Entonces, ¿quién predomina en el intracelular? ¿El potasio o el sodio, chicos? ¿Quién predomina? Ahí está, pues, ¿no? Está subrayado todavía, miren. El potasio. Muy bien. El potasio es el que va a estar más dentro del intracelular. Y en el extracelular vamos a tener más sodio, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una imagen para ver el líquido intracelular. Tenemos más o menos, este es el rango que vamos a encontrar de potasio, ¿no? Bueno, también vamos a tener fosfatos y sulfatos, ¿no? Bueno, encontramos una poca cantidad de bicarbonato, de sodio, magnesio, también hay proteínas, cloruro. Y cuando hablamos ya del extracelular, el sodio, y está resaltado aquí, ¿no? El sodio es lo que va a primar. El rango de 135 mil equivalentes a 145 mil equivalentes, ¿no? Y el potasio es mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes predominan en el extracelular? El sodio y el bicarbonato, ¿de acuerdo? Y hay que diferenciar, ¿no? El sodio es un catión, el bicarbonato es un anión. Igual, nosotros estamos viendo aquí, el catión que predomina en el intracelular es el potasio y el anión es el fosfato y el sulfato. Bueno, ¿quedó claro, chicos? Ahora, recuerden que teníamos la membrana, ¿sí? Entonces, hay una presión que es la presión osmótica, ¿no? ¿Y qué cosa quiere decir esa presión osmótica, la osmolaridad? Es, obviamente, esa fuerza capaz de provocar el paso del agua de esa membrana que va a ser semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque va a permitir que ciertos elementos que son seleccionados por la membrana puedan pasar, ¿no? Debido, entonces, a las diferencias de concentración de los solutos de un lado y del otro. Entonces, va a depender, obviamente, del número de partículas que nosotros vamos a tener. Y vamos a ver también que eso va a darnos lo que es la carga eléctrica, nos va a dar el peso, la fórmula bioquímica también, ¿no? Entonces, hay una fórmula de la osmolaridad plasmática. Y la osmolaridad plasmática sería 290 miliosmoles, ¿no? Por kilo, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos aquí como la traducción de reemplazar todo lo que viene a ser 2 veces el sodio, ¿no? La glucosa entre 18 y la urea entre 6. Bueno, esta es una imagen igual de los compartimientos, tanto el intravascular, el intersticio que hemos hablado y el intracelular. Y obviamente quiénes son los que van a estar predominando en estas áreas, ¿no? Tanto los cationes como los aniones. Acá tenemos una imagen donde vemos estos constituyentes principales, ¿no? En el extracelular y en el intracelular. ¿Quién predominaba en el intra? El potasio. ¿De acuerdo? Y en el extra, ¿quién predominaba qué catión? El sodio. ¿De acuerdo? Entonces tienen que estar en regulación, tiene que estar regulado. Ahora, el equilibrio de agua y solutos. Vamos a ver que tenemos que analizar los balances. Por ejemplo, ustedes van a hacer el balance hídrico de ustedes y de una persona adicional de su familia. Tienen que sumar todo lo que durante el día han consumido. Por ejemplo, un vasito de agua, ¿cuánto tiene? 200 mililitros, ¿no? Una sopita, de repente, ¿cuánto de líquido tiene? Han tomado de repente un agua de medio litro, le suman el medio litro, le suman el agua endógena también que se produce, que son de 300 a 400 mililitros, ¿no? Y de repente miccionó. ¿Cuántas veces fue al baño a orinar? Son los egresos, ¿no? ¿Cuántas evacuaciones tuvo? ¿Cuántas deposiciones? Si fueron acuosas o si fueron líquidas, ¿no? Más o menos la cantidad y la vamos sumando, ¿no? Entonces vamos a tener ciertas fórmulas que les vamos a ir viendo, pero solamente es una pincelada, ¿no? De lo que ustedes van a ir viendo. Entonces los líquidos corporales tienen que ver con el balance hídrico, la ingesta, ¿no? Y este es un ejemplo de la ingesta y las pérdidas. Entonces la ingesta, ¿cuánto de agua tomaron en el día? ¿No? De repente 1,5 litros, 2 litros. En la comida, ¿cuánto más o menos era agua? ¿No? El metabolismo celular, 300 a 400 mililitros, que es lo que habíamos mencionado, ¿de acuerdo?
Y las pérdidas, ¿cuántas veces fueron al baño? 5, 6, de repente una, de repente no fueron porque están deshidratados, ¿no? Y también hay pérdidas que van a ser constantes. A nivel de las heces, vamos a ver las características también, pero a nivel de la piel, a nivel de los pulmones con la respiración. Obviamente, si hay una frecuencia respiratoria que se incrementa por patología, también se modificará la pérdida de líquido. Entonces, los ingresos, ¿no? Estamos hablando de los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Tenemos que sumar todo, ¿no? Incluso si hay algún tipo de medicamento, sustancia, de repente está con un suero, ¿no? Entonces, tenemos que sumarle todo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los ingresos, los requerimientos. Hay otra cosa importante que tenemos que conocer, que es la hormona antidiurética, que es la hormona antidiuresis. ¿Qué pasa con la hormona antidiurética? ¿No? Que es la ADH. ¿Qué pasa con la hormona antidiurética, chicos? ¿Para qué me sirve? Cuando hay falta de líquidos, ¿qué va a pasar con la hormona antidiurética? Va a retener líquidos, ¿no? Ya, entonces estamos hablando ya nosotros de la función específica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una hormona antidiurética, se va a secretar porque vamos a tener falta de agua, antidiuresis, ¿de acuerdo? Entonces, ante cambios mínimos de la osmolaridad que hemos mencionado, también la osmolaridad es la concentración, no esos solutos. Entonces, cuando ustedes se levantan en la mañana, la orina está más concentrada porque no hay consumo de líquido durante ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que la sed ya nos habla de que hay una deficiencia de líquidos y no tenemos que llegar a tener esa deficiencia de líquidos. Bueno, tenemos una hipoosmolaridad, de repente hay mucha agua y hay pocos solutos, ¿de acuerdo? O hay una hiperosmolaridad, entonces hay que ver la concentración plasmática del sodio, ¿no? Cuánto se aportó y cuánto se excretó. Tenemos ingresos, que obviamente a veces indican que puede estar hipoosmolar, en este caso isoosmolar, que tiene la osmolaridad de la célula, o hiperosmolar, ¿no? Y estamos viendo las concentraciones. Entonces, hay algunas sustancias que pueden, o fluidos que también pueden modificar, en este caso, las características, ¿no? De la tonicidad. Por ejemplo, soluciones que son isotónicas, quiere decir que son iguales, ¿no? A la célula. ¿De acuerdo? Hipotónicas, aquellas que son hipertónicas, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos de hipotónicas, cloruro de sodio menor al 0.9%, ¿no? Y tenemos en este caso las hipertónicas, el cloruro de sodio mayor al 0.9%, ¿no? Que tienen más concentración. A ver, aquí estamos viendo la fórmula del balance hídrico. Ingresos menos egresos. ¿Ya? Entonces vamos a tener un balance que va a ser positivo con el signo más o negativo con el signo menos, ¿de acuerdo? Entonces el balance positivo nos habla de que nosotros hemos consumido agua, hemos consumido líquidos, pero no hemos perdido esa cantidad que hemos conseguido. Entonces hay una ganancia de líquidos. Y cuando hablamos de balance negativo, los egresos, o sea, estamos perdiendo más de lo que hemos ingresado al cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un balance normal, los ingresos y los egresos tienen que tener solamente una diferencia del 10%. Si es para arriba o para abajo, ya tenemos nosotros balance positivo o balance negativo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí. Ya, entonces aquí hay un ejemplo, balance hídrico. Ingresos, ¿no? Todo lo que hemos consumido por vía oral, intravenosa, medicamentos, sangre, derivados, alimentos, irrigaciones, todo. Menos los egresos, la orina en 24 horas, pérdidas que son insensibles, ¿no? Hablamos de sondas, hablamos de drenajes, las deposiciones, ¿no? Las insensibles tienen que ver con la respiración, por ejemplo. Balance hídrico es lo mismo. Positivo, ¿cuál era? Cuando nosotros ganamos más agua, ¿no? Ingresos son mayores que las pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo es más 400. Negativo es cuando nosotros tenemos ingresos que son menores, pero hemos perdido más agua, ¿no? Y en este caso, menos 400. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, Miss. Está sencillito, ¿no? Ya ustedes cuando lo trabajen van a ver.
Entonces, pérdidas insensibles y hay pérdidas sensibles, ¿no? Cuando hablamos de la evaporación, ¿no? En este caso por la piel, porque obviamente de repente hay mayor calor, ¿no? Vamos a ver el tracto respiratorio, también cuando la frecuencia respiratoria va a aumentar, ¿no? Las pérdidas que sí podemos medir, de repente pues sí podemos medir la orina, ¿no? Cuántas veces hemos miccionado, eso también es importante, ¿no? Y la cantidad. Las pérdidas incluso por vía vaginal de sangre, ¿no? Esas pérdidas insensibles que se dan por piel incluso tienen una fórmula, ¿no? 7 mililitros por kilo de peso por día. Si es por vía respiratoria, aquí vamos a tener 5 mililitros por kilo de peso por día. Entonces, no se aturdan con estas fórmulas, pero siempre es bueno saberlas, ¿no? El adulto y en el niño va a ser diferente, ¿no? En el niño se va a medir en centímetros cúbicos por metros cuadrados por día, ¿no? En el adulto ya lo estamos viendo en mililitros por kilo de peso por día, o también puede ser por hora, ya dependiendo, pues una hora simplemente estuvo expuesto a esas pérdidas insensibles y lo controlamos por una hora. Bueno, también, ¿no? Es importante que ustedes vean el flujo, ¿no? Que nosotros vamos a perder en promedio en las personas, y esas son pérdidas insensibles, la cantidad que va a oscilar entre 1250 y 1500 cc por día, ¿no? El flujo urinario que se va a perder y va a depender también de la edad, ¿no? La excreción urinaria, ya ustedes ven los volúmenes, las condiciones anormales, ¿no? Cuando una persona está hiperventilando, la frecuencia respiratoria se incrementa, entonces también hay que aumentarle sobre la frecuencia respiratoria, ¿no? 15 por minuto. Entonces, esta es una fórmula simplemente para que la conozcan, no quiero que la apliquen, ¿no? La sudoración también, cuando es leve, moderada y severa, también tiene, obviamente, formas de saber a cuánto equivale. La fiebre incluso, ¿no? Por cada grado que se sostiene en 24 horas, se pierde 5 mililitros por kilo por día. Incluso en sala de operaciones también, ¿no? Para que tengan una pincelada de cómo es que el paciente entrando a sala también, por hora operatoria, podemos sacarle cuánto de volumen va perdiendo en la cirugía. El adulto y el niño tienen diferentes requerimientos, ¿no? Entonces estamos hablando de requerimientos de agua que van a variar. El gasto cardíaco también, obviamente, va a ir modificándose en la etapa de vida. Entonces, nosotros vamos a requerir 35 mililitros por kilo por día de agua, ¿no? En los niños va a depender de 50 a 60 mililitros por kilo por día. Y en lactante, obviamente, va a ser mayor, ¿no? Bien, presten atención aquí. Tenemos un ingreso y tenemos egresos. El agua exógena aquí ingresado, ¿no? El agua de los alimentos, todo lo que hemos consumido lo vamos mapeando, lo vamos escribiendo. El agua endógena que les dije que se producía, por eso empezábamos con la pregunta, si el organismo produce parte del metabolismo de sus, ¿no? Parte del metabolismo de las células mismas, va a producir un agua endógena que va en 300 a 400 mililitros por día. Ahora, todas las pérdidas las están viendo acá, ¿no? Las pérdidas, obviamente, a nivel renal, a nivel digestivo, a nivel pulmonar, a nivel de piel. Son los egresos, ¿de acuerdo? Entonces, ya teníamos las características tanto del adulto mayor, ¿no? Y el niño, que van a ser diferentes. Y podemos nosotros sacar el balance, en este caso, de agua que nosotros vamos a tener, ¿no? De agua corporal. Entonces, es importante ver que esto va a variar con la edad, con el sexo, que lo hemos visto en la constitución también corporal, es muy importante, ¿no? Y vamos a ver nosotros que, en este caso, el intercambio de agua y solutos entre los compartimentos también van a definir y va a depender mucho o con frecuencia de las necesidades de las células, de los requerimientos de cada una de las células, ¿no? Eso también es importante. Entonces, hay un intercambio del medio externo a través de la membrana y hemos hablado de esas estructuras que son proteínas integrales que van a permitir que pasen algunos elementos. Por eso hablamos de la semipermeabilidad, ¿no? El intercambio de agua y de solutos con el exterior. Entonces, estos compartimientos que ya los hemos visto, también lo tenemos aquí a más detalle, ¿no? De los elementos, tanto los cationes como los aniones y cómo están distribuidos en esa tablita. Bueno, la ingestión diaria de agua es muy importante. Entonces, por eso, parte de la oxidación que se dijo, el agua endógena, ¿no? El agua producto de ese metabolismo celular tiene un rango, ¿no? De 300 a 400 mililitros por día, ¿ya?
Tenemos pérdidas insensibles de agua, claro que las tenemos que controlar, el sudor que hemos visto, también por las heces, por la región, en este caso la vía urinaria, ¿no? La vía renal, también la producción de la orina. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? De la vía ingestión, eliminación. Entonces dentro de lo que todo lo que se ha consumido son los ingresos y se van sumando. Por ejemplo, tenemos todos los ingresos que me han dado 2.500, ¿no? Y lo que se ha eliminado son 2.300. ¿Cuánto quedaría, chicos? ¿Es positivo o negativo? Positivo, 200 mililitros. Entonces estamos hablando de 200 mililitros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Positivo. Acá tenemos otras secreciones gástricas e intestinales que se van a producir, pueden sumarse, ¿no? La saliva, ¿cuánto se produce en el día? En 24 horas. La secreción gástrica, la secreción intestinal, pancreática, ¿no? La bilis que se produce diariamente también, ¿no? Y el total que va a sumarse justamente a esa carga de ingresos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Recuerden que siempre el tema del metabolismo de agua, bueno, en este caso la osmolaridad. A ver, un segundito, por favor. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? No, Miss. Ya, les voy a dar un break de 5 minutos.
Bien, jóvenes, ¿dónde se encuentra el centro de la SET? ¿Dónde se encuentra el centro de la SET? En el hipotálamo. Muy bien, en el hipotálamo, ¿no? ¿De acuerdo? Regula funciones importantes. Estos son los libros que ustedes pueden, obviamente, utilizar el Guyton, el Gannon, ¿no? De fisiología. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Miss, quería preguntarle si es que ya está subido Sí, en el Canvas ya está, en el sistema, perdón, ya está subido. muchas gracias. Ya, listo. Ahora vamos a revisar, ya los grupos están formados, ¿verdad? Grupos de 5. Sí, profesora, hay 7 grupos, pero hay un grupo de 4. Hay un grupo de 4, ya, y el resto tiene 5, ¿verdad? Sí, sí, Ya. profesora. Está bien. De repente viene alguien más y ya se suma ese grupo. Bueno, también lo que tienen ustedes es básicamente una actividad que realizar. Son 7 grupos. Esperemos que suba uno, ¿no? 8 grupitos. Ya, a ver. Vamos a ver aquí. Un segundito. Ya, la próxima clase vamos a tener las presentaciones de ustedes, ¿de acuerdo? El grupo 1 y el grupo 2, ya ustedes tienen definido cuáles son los grupos 1 y 2, ¿sí? Aún no, mis recién vamos a sortear. Por sorteo me imagino que va a ser los grupos. Sí. Así es. Ya, entonces me voy a comprometer contigo a mandarte, en este caso, el sílabo que lo estoy terminando, ¿de acuerdo? Solamente me falta poner un par de cositas y ya está listo para que ustedes lo puedan tener. Lo voy a colgar, ¿ya? Y de esta forma nosotros vamos a empezar. La siguiente clase, los temas que nos toquen, van a ser presentaciones del grupo 1 y grupo 2. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Y las 5 personas tienen que exponer. A ver, vamos a ver aquí. Mañana, la siguiente clase. La siguiente clase es el día miércoles. Ya. Hoy día van a tener una tarea. ¿Ya? ¿Qué tarea es? Hacer su balance hídrico. ¿Ya? El suyo, de todos los ingresos y los egresos, ¿de acuerdo? Y de un familiar. Miss, disculpe, ¿puede subir de nuevo? Sí. Van a hacer un balance hídrico, ¿de acuerdo? De ustedes. Esa es la actividad de ahora, ¿de acuerdo? Y de su familiar. Un familiar. Papá, mamá, hijo, hermano, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, esta tarea la voy a aperturar y la van a poder subir ya por la hora, y creo que algunos están trabajando, hasta mañana, ¿de acuerdo? Hasta mañana en la tarde. Sí, Miss, está bien. Ya, solamente por ahora. ¿Sí? Hasta las 6 de la tarde. Pero vayan trabajándolo, por favor. Vamos a tener este tiempo para que ustedes vayan revisando y vayan analizando qué es un balance hídrico y el balance hídrico suyo y el de su familiar, que son 2 que tienen que subir. ¿De acuerdo? De acuerdo, Miss, gracias. La próxima clase expone el grupo 1 y el grupo 2. ¿De acuerdo? Me disculpe, no la escuché. ¿Hasta qué hora tenemos para subir el de balance hídrico? Mañana, 6 de la tarde. Ok, Miss, muchas gracias. ¿Ya? Solamente por esta vez. ¿De acuerdo?
Vayan trabajándolo, por favor, ¿ya? Y voy a mandarle un correíto a la delegada, obviamente, para ver justamente el tema o los temas que les toca, ¿de acuerdo? Miss, disculpe, vamos a hacer 2 balances, el de nosotros y de un familiar. Sí, 2 balances. Ok, gracias. ¿Ya? Eso es lo que se va a subir. Miss, disculpe que me interrumpa. Chicos, si a ver le falta algún integrante, porque tengo mi grupo solo está conformado por 4, me falta un integrante, a ver a quién le falta grupo. Me escribe mi personal. Lo máximo, Leonel, ya está. Listo, chicos. Entonces vayan trabajando eso y ya lo subimos hasta mañana a las 6, ¿de acuerdo? La próxima semana les toca exponer al grupo 1 y grupo 2 el siguiente tema. A ver, la delegada, por favor. Sí, profesora, le escucho. Ya, delegada, deme su correo. Ya, ahorita. Yo te doy mi correo mejor personal. ¿De acuerdo? Ya está. Una pregunta, ¿la exposición es con cámara prendida o cámara apagada? Claro, con cámara prendida. Ya, anota por favor ahí mi correo. Listo. Bien, chicos, por esta vez voy a dejarlos trabajar. Ya la próxima haremos las presentaciones, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Listo. Bueno, cuídense. Hasta luego, Miss. Cuídese.